Bueno, pues buenos días, Navaja Negra. Bienvenido a la presentación. Muchas gracias por haber venido a todos y cada uno. Soy consciente de lo que significa levantarse un sábado para estar aquí a una charla a las 9:15 de la mañana, después de una noche dura, ¿vale? Mi charla trata sobre un breve viaje al bare metal hardware hacking. Cuando me dijeron el tiempo que tenía, me dieron un slot de 1 hora, o sea que breve entre comillas. Pero bueno, mi reto hoy es que no os aburráis y que aprendamos todos juntos algo. Esto no sé si funcionará. ¿Funciona? ¿Seguro? ¿El de abajo? Vale, perfecto. Vale, no sé si conocéis Journey. Journey es un videojuego, ¿vale? Trata de un viaje iniciático. Esto también ha sido para nosotros un poco de viaje iniciático, ¿no? De cómo enfrentarnos al producto que teníamos que analizar. Por contaros un poco sobre mí, mi nombre es Javier Tallón, soy cofundador y Chief Operation Officer de JTSec. Somos una empresa granadina. Que sea co-founder quiere decir, entre otras cosas, que tuve que montar mi propia empresa para poder dedicarme a esto de la ciberseguridad en una ciudad como Granada. Y que sea Chief Operation Officer pues significa que llevo un equipo de gente allí que es capaz de hacer tan buena ciberseguridad desde Granada como se hace desde Albacete, desde Madrid o desde cualquier otra parte de España. Nos dedicamos a certificación de ciberseguridad en cosas que se han hablado un poco, se habló de pasada ayer, FIS 142, ISO 27001, seguro que la conocéis todos, y Common Criteria probablemente no, pero bueno, básicamente porque sepáis de qué va esto, es un pentesting con un certificado, un sello y una norma. De hecho, es una norma que viene del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que luego ha ido evolucionando con el tiempo y tras una serie de acuerdos mutuos entre muchos países, pues bueno, tiene cierto reconocimiento internacional. También somos o estamos en vías de ser el primer laboratorio de la metodología de certificación LINCE del Centro Criptológico Nacional. Y bueno, un pequeño disclaimer. Cuando hablamos del cacharro este, bueno, pues pedimos autorización para contaros un poco de qué iba. No podemos contaros exactamente cuál es el cacharro, pero sí nos han dejado pues, poner fotos, que es lo más interesante. En este caso era un proyecto de pentesting sin norma, es decir, todo esto que os he contado de que nos dedicamos a certificación está muy bien, pero no es el caso. Y bueno, os preguntaréis que qué entendemos o qué quiero yo transmitiros cuando hablo de bare metal hardware hacking. Bare metal hardware hacking es cuando el cacharro que estamos atacando no tiene un sistema operativo subyacente, sino que directamente corre sobre el silicio, ¿vale? ¿Diferencia al hacer ingeniería inversa? Pues principalmente que no hay símbolos. Ninguno. Nada. Ni un TRISTEM CPI, ni un TRISTEM STR CPI, y bueno, pues eso dificulta bastante las cosas. Tampoco tenemos un sistema de ficheros, puesto que no hay sistema operativo. Así que el conocimiento que teníamos cuando nos dieron el proyecto es: toma este cacharro, pruébalo, y esto tiene que ser resistente en condiciones de acceso físico. Aquí tenemos un poco las etapas del viaje, os vamos a contar. Bueno, primero pues, el cacharro y su arquitectura, cómo vimos qué es lo que había en el cacharro, cómo hicimos para acceder al código, tuvimos que bypassear protecciones de lectura. Luego una breve introducción al reversing en ARM, muy rápida. Cómo hicimos para debuguear el ARM en este tipo de micro. Hicimos también fast testing, luego tuvimos una fase de explotación y luego os contamos también un par de truquitos para mantener acceso en este tipo de cacharro. El comienzo, bueno, cuando te encuentras un dispositivo sobre el que tienes que tener resistencia a ataques físicos, lo normal es que tengas algún tipo de protección de medida que borre el código cuando se abre la caja, ¿no? Como decían ayer con el tema de los HSM. En este caso no había ninguna, lo mínimo que nosotros esperábamos era encontrarnos un switch como los que veis ahí, ¿vale? Eso es un switch anti-tamper que cuando se abre una caja pues hace que se borre el código. Pero en este caso ni siquiera tuvimos que bypassar esto, así que simplemente sacamos la Dremel, abrimos el cacharro y nos encontramos una cosa como esta, ¿vale? Analizamos un poco de qué se trataba, lo que teníamos por delante. Voy a mover esto aquí, ya lo estoy liando.
Perdonadme realización, no voy a por vosotros. Help, gracias. Vale, os decía, analizamos un poco el cacharro y tenía un módulo de lector de huellas, un LCD, interfaces tanto de contacto y sin contacto para enmarcar, una interfaz USB y además interfaces SAM. Los SAM son como una tarjeta SIM para que nos entendamos, ¿vale? Pero se utilizan para almacenar claves cripto. Cuando nos pusimos a analizar la placa, pues lo primero que nos sorprendió fue precisamente eso, que no había una flash externa que pudiésemos descargar y leer el código, ni nada por el estilo. Lo único que teníamos eran dos micros de STM32. STM32 es un fabricante de microcontroladores. Así que lo primero que hicimos fue pues, irnos a por el datasheet. Por contaros un poco, hay una diferencia entre lo que es un microcontrolador, el microcontrolador que ya todos conocéis de, a lo mejor, por ejemplo, Arduino, ¿no? Lo que lleva Arduino, que es AVR o microchip, es cuando tiene tanto la RAM como el almacenamiento integrado en el mismo dado de silicio, y con respecto en contra de un microprocesador que los tiene externos, ¿vale? Como os decía, nos cogimos el datasheet y vimos a ver qué características eran las que tenían estos dos microcontroladores. Por un lado, tenemos el STM32F1, que es un Cortex M3, y otro un poquito más pequeño, que era el STM32F0. Como no conocíamos la arquitectura, lo primero que hicimos fue pues buscar a ver si había placas de desarrollo similares que tuvieran en estos micros pues, para aprender un poco a cacharrear. Y efectivamente sí que es un micro bastante usado en el mundo, también en el mundo maker y en el mundo industrial. Hay de hecho una placa que es el STM32 núcleo ESA, que es como un Arduino, intenta ser compatible con los módulos de Arduino. Y la propia del fabricante, que es esta de aquí, que se llama Discovery, y que es la que proporciona el fabricante a los desarrolladores de este tipo de microcontroladores pues, para poder hacer su desarrollo. Y además compramos también el programador de la marca, que es ese, que se llama ST-Link, ¿vale? El siguiente paso es ver un poco cómo estaban conectadas las cosas de nuestro cacharro. Para eso lo mejor, pues poner el voltímetro en modo continuidad e ir pinchando con paciencia hasta que fuimos capaces de poco a poco, con un microscopio USB, que vayáis a creeros que esto es un cacharro caro porque vale 20 €, pues ir poco a poco sacando qué era cada uno de esos pines, entre el datasheet, el medidor de continuidad y el microscopio, pues íbamos siendo capaces de analizar cada uno de los pines. Nosotros cuando estudiábamos cosas de hardware hacking y tal, pues nos decían que siempre iba a haber como un pad, ¿no? Íbamos buscando, oye, pues tiene que haber pads como esos, donde ahí seguro que hay cosas para desarrollarlo, para sacar los interfaces de debug y poder analizar. Esto es verdad a medias. Hay cosas que utilizan los fabricantes, pero muchas veces no nos encontramos exactamente el punto que nosotros queríamos atacar. Del análisis, pues sale este diagrama, ¿vale? Con un poquito de paciencia y, ya os digo, con el medidor de continuidad, y somos capaces de identificar los posibles paths de ataque. Cuáles son los paths de ataque externos, cuáles son los paths de ataque internos. Y una cosa que descubrimos que nos llamó mucho la atención era que ambos micros que decía, el STM32F0 y el F1, estaban interconectados entre sí. Parecía que el micro más pequeño se encargaba de toda la funcionalidad, un poco más de seguridad, mientras que el micro grande daba un poco la funcionalidad de aplicación y de conectarse con el host, porque como os dije antes tenía una interfaz USB. Además, claro, pues los siempre interesantes JTAG, SW, puertos serie, etc. Ciertos paths sí que los pudimos popular, ¿vale? Sí los pudimos sacar para afuera, como estos de aquí o estos de aquí, ¿vale? Esos eran paths que eran interesantes, pero otros, pues no era tan fácil. No estaba expuesto la interfaz JTAG, así que nosotros lo que tuvimos que hacer fue pincharnos directamente ahí
y en el extremo de la resistencia y sacarlo para afuera para poder utilizarlo. Otra de las cosas que tuvimos que hacer, y que me gustaría enseñaros un vídeo ahora si la cosa funciona, es acceder a pistas que estaban por la parte de detrás de la placa. Esto es ya acceso directo a pista, quiere decir, ni siquiera tenía un pad, así que tuvimos que levantar la pista, estañarla y directamente ya poder conectarnos ahí. Esto no, para acá. Vale, os voy a poner el vídeo. No sé si saldrá porque hemos tenido algún problemita, pero vamos a intentarlo. Yo aquí ni me planteé hacer la demo en directo porque me corto el dedo, me quemo con el soldador y la lío. Así que por lo menos el vídeo para que lo veáis si quiere funcionar. Ahí veis cómo se está rascando con el filo de un cúter para levantar la película que cubre la PCB hasta llegar al cobre. Con mucho cuidadito, ¿vale? Y sin romper la placa, obviamente, pues vamos levantándola. Esto tenía una musiquita estilo el tinini, tinini, pero bueno, os lo podéis imaginar en vuestra cabeza. ¿Vale? Ahí estañamos un poco la pista, ¿vale? Y esas eran las pistas que conectaban los dos micros, ¿vale? A través de un puerto serie, era RX, TX, TX, RX, de conexión entre los dos micros para comunicarse entre sí. Ahí se ha visto un poco como otra de las cosas que tuvimos que hacer, si os fijáis. Ahora os lo pongo un poco más grande. ¿Lo veis? Ahí sacamos ya nuestros interfaces. Vale, os decía que una de las cosas que tuvimos que hacer, veis, aquí están, son estos dos en concreto, RX, TX y TX, RX. Pues como queríamos hacer una especie de ataque de man in the middle aquí, pues lo que tuvimos que hacer fue cortar la pista para que la comunicación ya fuera obligatoriamente a través de nuestras conexiones. ¿No veis? Ahí se ve la pista cortada y ya cuando nosotros ponemos el jumper de RX y el de TX, pues la conexión se hace. Si nos ponemos nosotros en medio, pues podemos escuchar qué es lo que pasa por ese bus, ¿vale? Es lo que se conoce clásicamente como un man in the bus, ¿vale? De toda la vida. Cuando ya teníamos hecho nuestro man in the bus, teóricamente podemos ennifar tráfico y una de las cosas que teníamos que hacer era averiguar los parámetros de conexión. Ahí lo típico que encontraréis en literatura es que hay una herramienta magnífica que se llama JTabulator, que lo enchufas y te dice automáticamente a qué velocidad va la comunicación. Mentira, no funciona. ¿Por qué? Pues porque la velocidad que utilizaba el fabricante era totalmente loca. 921.699 vatios por segundo. Pensad que lo normal que te probaba el JTabulator era hasta 115.200. ¿Vale? O sea, que eran muchísimo más rápidas. Esto lo vimos utilizando un sniffer lógico de Saleae, que hay clones chinos también por ahí muy baratitos, y nos permitió ya saber cuáles eran los parámetros de conexión. Tuvimos que comprar unos adaptadores TTL específicos que soportaran también esa velocidad de conexión, porque los que encontraba en el mercado normalmente, los chinos, no funcionaban. Así que estos son dos Shikra. La imagen es cogida de internet, pero nuestro esquema era muy parecido a este, y ya con eso pues podíamos hacer el man in the middle completo en el bus e ir averiguando qué es lo que pasaba por el protocolo de comunicaciones. Vimos fácilmente pues bueno, que los paquetes empezaban por 0.2, que acababan en 0.3,
vimos también que había un CRC, en fin, y a partir de ahí pues ya teníamos otra manera de obtener información de un cacharro del que al principio no sabíamos nada. Pero no olvidemos que nuestro objetivo al final era acceder al código. Para acceder al código, teníamos clásicamente, ¿no? Si mirabas el datasheet, te encontrabas que o lo hacías por el JTAG o lo hacías por SWD. SWD es básicamente JTAG en serie, ¿vale? Lo cual tiene la principal ventaja de que no tienes que utilizar todos los pines que tiene JTAG y es más sencillo de usar por lo tanto. Y además a través del bootloader que tenían los micros. ¿Vale? Los micros tenían un bootloader que conectaba RX, TX y tierra y forzabas una condición en otros de los pines y era capaz de arrancar, ¿vale? Ayer ya hablamos un poquito de JTAG también. JTAG se supone que es un estándar, pero a la hora de la verdad cada fabricante hace lo que le da la gana, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que si tenéis que trabajar con el JTAG de algún micro en particular, lo mejor es irse a comprar el programador que facilite el fabricante, porque la especificación varía en ciertas cosas. Tiene una parte común, que es toda la parte del boundary scan, pero el tema de acceder a registros de la CPU, acceder a RAM, acceder a flash y todo eso que nos va a servir para debuguear es dependiente del fabricante. Vale. Lo primero que hicimos fue, bueno, aproximación más sencilla, menos cables, intentamos forzar que arranque el bootloader. Esto lo pudimos conseguir gracias a que habíamos hecho ya también lo de cortar la pista y tener acceso a esos puertos RX y TX, y a través de eso pues pudimos ejercitar el bootloader sin mucha complicación. Lo único que tuvimos es que mantener en alta uno de los pines. Para eso tuvimos que conectarnos con una pincita de estas. Como veis, el tamaño de separación entre las patillas de los micros es muy pequeño. El tener aquí conectados cuatro pinzas a las 4 patillas es realmente difícil porque no pueden conectar entre sí. Si conectan entre sí, si se tocan, ya esto no funciona. Y entonces, bueno, no es una cosa fácil de hacer, por lo menos para nosotros con el pulso y las herramientas que teníamos. Pero bueno, cuando nos fuimos a conectar a este, que era el micro grande, el micro de aplicación, no había ninguna protección contra lectura, así que accedía al bootloader, le decía descárgame el código y te lo descargaba sin problema. Eso utilizando las herramientas de STM32. Cuando intentamos hacer la misma técnica contra el procesador que parecía que llevaba las cosas más relativas a la seguridad, pues nos encontramos con acceso denegado, ¿vale? Ahí había algún tipo de problema y no nos dejaba leer el código. Leyendo la especificación del datasheet del chip, efectivamente, STM32 implementa varios niveles de protección contra la lectura. Aquí la idea es, sobre todo, proteger secretos y propiedad intelectual, y los niveles de protección son estos 3. Nivel 0, que es no hay protección, que es básicamente lo que teníamos en el otro micro. No hay protección, se puede leer, se puede escribir, se puede hacer lo que quieras, puedes debuguear, puedes hacer todo lo que quieras. Nivel 1 significa protección de lectura, quiere decir que no puedes acceder a la flash, pero sí puedes acceder a la memoria RAM y a los periféricos, ¿vale? Y nivel 2 ya es que no puedes acceder a nada, y no solo no puedes acceder a nada, sino que no hay manera de volver al nivel anterior. En nivel 1 sí se puede salir de ese estado, pero implica borrar todo el chip, con lo cual tampoco nos servía. Básicamente lo que utilizan son 2 bytes por obtener redundancia, ¿vale? Y el esquema funciona algo así. Si tienes 0.55 y 0AA, estás en RDP level 0. Si tienes 0.33 y 0CC, estás en RDP level 2. Y cualquier otra combinación, pues están en RDP level 1. ¿Vale? Esos bytes están en una zona de memoria, que forman parte del mapa de memoria del microcontrolador, y están ahí almacenados, y en función de eso, pues te va a dejar leer o no te va a dejar leer.
¿Qué es lo que hacemos nosotros ante esta situación? Pues veréis, hay una página que se llama Russian Semi-Research, donde unos amables rusos se ofrecen a que tú les envíes un chip y ellos por un módico precio te devuelven el código que contiene. Buscamos nuestro micro en esa página de estos señores rusos y efectivamente por $2000 te devolvían el código. Vale, pues si los rusos pueden, ¿por qué no nosotros? Así que el siguiente paso fue buscar en Google y hubo mucha suerte, la verdad. Porque la gente del Instituto Fraunhofer había publicado un paper en el que describía 3 ataques contra la misma familia de micros que teníamos nosotros entre manos. El primer ataque del que habla es el code bootstrapping, que dice básicamente, oye, si por lo que sea el código que tú estás intentando sacar tiene un CRC al principio, va a tener que pasar por la memoria todos los bytes de la flash. Por lo tanto, como tú ya tienes acceso a memoria en RDP Level 1, pues las vas descargando poquito a poquito y ya está. Y los otros 2 ataques os lo voy a contar un poquito más de detalle. Security Downgrade, bueno, los que seáis un poco más viejos, recordaréis quizá esto, ¿vale? Esto es una memoria EEPROM, no EEPROM, sino EEPROM a seca. Esta memoria tenía una ventanita, tú la sometías a luz ultravioleta y era la forma que tenías de borrarla. Las EEPROM son básicamente lo mismo, solo que se pueden, además de borrar así, borrar de manera eléctrica. Pero no quiere decir que hayan perdido esa funcionalidad. Si os fijáis en el esquema de protección, de esos 2 bytes que teníamos, solo hay 2 estados en los que está en level 2 o en level 0. Es decir, que bastaría cambiar un bit cualquiera de level 2 para pasarlo a level 1. ¿Qué es lo que hacen estos señores del Instituto Fraunhofer? Pues decapan el chip con mucha paciencia y cariño. Van lijando la superficie del chip hasta que lo ponen al descubierto y lo meten a luz ultravioleta. Esto tampoco os penséis que es un cacharro de laboratorio, esto es para secar las uñas del pintado. Pero claro, si lo meten así tal cual, se borra toda la flash. Entonces, ¿qué es lo que van haciendo? Pues con mucha paciencia, se ve que hay que tener paciencia para esto, van recortando una pletina de plástico hasta que son capaces de aislar justo los bytes donde está la protección de lectura. Increíble. En nuestro caso no fue necesario hacer eso porque resulta que ese nivel de protección de level 2 no te permite volver atrás. Entonces los fabricantes son muy reacios a cerrarse las puertas, a hacer debugueo o a hacer pruebas. Entonces nosotros ya teníamos directamente level 1, pero seguíamos sin poder leer el código. Sin embargo, para level 1, esta gente planteó también otro ataque. Se dieron cuenta de que la denegación de lectura, al leer a través de SWD, que recordemos que es un tipo de JTAG al final, se producía una especie de condición de carrera. Es decir, iba por un lado el desarrollo del protocolo para iniciar la lectura de la flash y por otro lado, en algún punto de esa lectura les denegaba el acceso. Y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner este protocolo al mínimo minimorum para intentar superar esa condición de carrera. Se programaron un microcontrolador que implementaba, que si os fijáis en la misma marca, que implementaba el protocolo SWD, pero con las mínimas condiciones, y con eso intentaban leer la flash, pero ya con el mínimo protocolo. ¿Que la leían bien? Pues avanzaban a la siguiente dirección. ¿Que no la leían bien? Pues como era una condición de carrera, lo volvían a intentar hasta que se leía. Nosotros pues, intentamos reproducir este mismo ataque. En este caso no fuimos capaces de hacerlo en la placa, pero nos daba igual, así que hicimos chip-off y conectamos todas nuestras ondas con mucho cariño. Hicimos un circuito de adaptación que yo creo que será lo más cutre que veáis en esta conferencia, pero funcionaba. Y con eso pues, pudimos ejercitar el ataque y leer el código aprovechando la condición de carrera que nos habían contado la gente del Instituto Fraunhofer. Perfecto.
ya teníamos los dos binarios. El siguiente paso, cuando ya teníamos los dos binarios, era hacer el desensamblado de estos binarios. ¿Vale? ARM no tiene por qué suponer un problema, ¿no? Después de todo, se supone que es más simple que CISC. Sabéis que en ARM, bueno, las peculiaridades que tiene es que tiene dos modos de funcionamiento del procesador, o el ARM mode o el ZAM mode, y que además son fáciles de identificar porque las direcciones de ZAM mode son impares. Tiene básicamente una arquitectura, pues bueno, von Neumann al final, son 15 registros generales, tiene su contador de pilas, tiene su frame pointer, tiene, en fin, su instruction pointer, lo llaman de otra manera, pero básicamente es bastante parecido, ¿no? De hecho, yo creo que es incluso más fácil de leer. Acceso a memoria, pues tienen LDR y STR y tienen su salto, con la cosa de que a veces el procesador cambia de ZAM mode a ARM mode. Vale, pues nada, cogemos nuestros binarios, abrimos nuestro IDA Pro y lo cargamos. ¿Y qué nos dice IDA Pro? Pues que no sabe lo que es eso. Dice, ¿me has puesto un fichero binario? Sí. Y como IDA no sabe lo que es, pues llora, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues de nuevo nos vamos al datasheet y la leemos con cariño y vemos que la memoria, los contenidos de memoria flash dice que se cargan en 0 por 08, 00, 0000. ¿Vale? Pues ya sabemos algo más. Nos vamos de nuevo a nuestro IDA, decimos que es ARM Little Endian, que el fichero que le estamos cargando se tiene que cargar en esta dirección de memoria, que la ROM comienza en esta misma dirección de la memoria, y además también sabemos del datasheet que la RAM tiene este tamaño y empieza en esta dirección de memoria. Se lo cargamos a IDA y todavía no está contento del todo porque nos dice que hemos cargado un fichero binario, que no sabe qué es eso, sigue sin saberlo, que no puede identificar cuál es el punto de entrada para ver dónde empieza el código. Pues de nuevo al datasheet. Si leemos el datasheet, vemos que hay una cosa que se llama el vector de interrupciones, donde, entre otras cosas, pues dice qué pasa cuando se ejecuta cierta interrupción, ¿vale? Entonces, la interrupción que nos interesa es la de reset, que es cuando empieza la ejecución del código, y nos dice que está en el byte 4 de nuestro binario. Vale, pues esto, que es lo que nos daba IDA, poco a poco lo vamos trabajando y lo convertimos en algo un poco más ordenado, ¿vale? Y vamos viendo pues cada una de estas interrupciones a dónde van apuntando, y vamos poco a poco creando funciones con IDA en esos puntos. Lo primero que sale aquí, veis que es una dirección que empieza por 2000, por lo tanto una dirección de RAM, y es porque es la ubicación por defecto del puntero de pila. Vale, ya sabemos por dónde empieza nuestro código, pero como os decía, seguíamos sin tener ni un triste strcpy, ni un triste mencpy, ni absolutamente nada. Y sin embargo sabemos que cuando vayan a compilar los programadores, pues van a utilizar cosas que ya existan, no se van a picar strcpy ni mencpy. Así que necesitamos sacar más información, ¿vale? Para poder meterla a IDA y poder trabajar de una manera un poquito más cómoda. Otra de las cosas que hicimos fue buscar símbolos en la SRAM. Como podíamos volcar la SRAM, la memoria en un momento de ejecución, pues podíamos buscar punteros a zonas del código de la flash que bien podían ser código. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Pues los function handlers, por ejemplo, que se utilizan en USB según el datasheet y que IDA es incapaz de identificar porque no hay nadie que los llame, ¿vale? No tiene un camino para analizarlo. Y otra cosa que se encontraba también mucho, además de código, eran constantes. Las constantes en ARM muchas veces se ponen detrás de las funciones, lo que llaman ellos los pools de constantes, y bueno, eran falsos positivos, pero íbamos poco a poco pues sacando información útil. Otra técnica que utilizamos para recuperar código, para recuperar más funciones, es el bindiff. El bindiff, seguro que muchos lo conocéis, porque se utiliza mucho en exploiting para identificar vulnerabilidades, ¿no? Cuando sale un parche,
pues la gente que se dedica a hacer exploit mira dónde se ha corregido justo el parche, qué punto exacto de la DLL ha modificado, y así pues, ve qué es lo que se ha parcheado y puede desarrollar su exploit. Nosotros bueno, funciona con heurísticas, ¿veis? Entonces utiliza heurísticas de tipo, oye, pues tiene el mismo número de bloques básicos, utiliza constantes parecidas, o bueno, lo que sea. Vale. ¿Cómo lo utilizamos nosotros? Pues la primera manera en la que lo utilizamos fue para reutilizar el trabajo de desensamblado entre ambos microcontroladores. Como eran muy parecidos, al final pues, no iba a haber un equipo de programadores utilizando una base de código totalmente distinta, sino al final era la misma y se podía aprovechar mucho. Pero nuestro principal objetivo cuando empezábamos a utilizar esto era encontrar, entre otras cosas, el maldito MENCPI, el maldito strcpy y todas esas funciones que no sabíamos dónde estaban. ¿Idea? Pues oye, vamos a compilar un programa básico con debug y utilizamos bindiff para ver dónde utiliza estructuras parecidas. Para eso, STM32 da una herramienta, una suite, que lo que te hace es generarte distintos proyectos de ejemplo para los IDEs más conocidos, que como veis son unos cuantos. Vale. Buscamos en Google STM32 Development Environment, porque al final los desarrolladores de nuestro producto iban a utilizar más o menos lo mismo. Y encontramos que las más importantes son estas. Así que compilamos un proyecto de ejemplo con estas tres IDEs, utilizamos el bindiff y buscamos similitudes. Y aquí por fin pues ya vimos que sub851b2 era MENCLR o que sub85180 era MENCPI, etcétera, etcétera. Creo que el que funcionó era el IAR, si no recuerdo mal. Si no hubiera funcionado alguno de estos tres, pues era cuestión de tiempo, de seguir probando, porque no iban a programarse su propio compilador. Y una vez que ya lo teníamos, pues ya era cuestión de ir sacando poco a poco más ejemplos más complejos para ir recuperando más código. Hicimos una cosa muy similar con otra herramienta similar a bindiff, que se llama Diáfora. Diáfora hace básicamente lo mismo que bindiff, pero utilizando el poder de X-Rays, ¿vale? X-Rays, que sabéis que es el decompilador de IDA Pro, pues es capaz de transformarte el ensamblador en código fuente, y Diáfora pues, utiliza esta funcionalidad para buscar similitudes también entre las diferentes funciones. Vale. Así, poco a poco, pues fuimos capaces de ir creando proyectos más complejos e ir sabiendo que eran más y más funciones de nuestro código. Para que os hagáis una idea, cuando decidimos parar de utilizar esta técnica, ya teníamos el 60% aproximadamente, o 70% del código cubierto, ¿vale? O sea, ya habíamos quitado el 70% de cosas por analizar, lo cual es una gran diferencia con respecto a tener que analizar absolutamente todo. Otra cosa que utilizamos para obtener conocimiento del cacharro era IDA-Python, ¿vale? Compramos de nuevo el datasheet y vimos que el acceso a periféricos en esta clase de micro se hacía mediante mapeo en memoria. Es decir, que si tú querías escribir en el puerto serie, lo que tenías era que hacer un STR o un LDR a una dirección que mapeaba con el puerto serie. Así que lo que hicimos fue coger y hacer un script en IDA-Python que fuese recorriendo todo el ensamblador buscando instrucciones que cargaran o leyeran de esas direcciones. ¿Que era usado en un STR? Pues quería decir que era de salida. ¿Que era usado en un LDR? Pues quería decir que era de entrada. Esto también es muy importante porque nos iba a permitir saber dónde estaba interactuando, por ejemplo, con el puerto serie. Los micros estos, por ejemplo, tenían 3 puertos series. El que lleva las funciones de seguridad, pues uno lo tenía comunicando con el lector de huellas,
otro lo tenía comunicando con el microcontrolador principal y el otro lo tenía comunicando, si mal no recuerdo, con el SAM, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto también era una gran ayuda para saber qué funcionalidad estaba utilizándose o ejercitándose en cada una de las direcciones. Hasta ahí con el análisis estático. El siguiente paso era intentar aprovecharnos de las capacidades de análisis dinámico para sacar más información. El problema del debugging en este tipo de entornos era que, bueno, primero que teníamos múltiples procesadores, que el conexionado era bastante difícil, se producían condiciones de carrera, un micro interfería en el otro, si uno se esperaba el otro se quedaba colgado. Entonces, para facilitar el tema dijimos, oye, vamos a intentar hacer cosas para debuguear este firmware que nos hemos descargado ya en nuestro PC. ¿Restricciones que teníamos? Bueno, pues a priori no era posible hacer entrada-salida, pues porque no es un entorno real, sino que lo estábamos haciendo en nuestro PC. Tampoco podíamos interactuar con periféricos y había zonas de memoria que a veces no estaban inicializadas y daba problemas. Estos trucos que os voy a contar ahora nos sirvieron sobre todo para estudiar funciones aisladas, ¿vale? Que a lo mejor las veías en el IDA Pro y decías, joder, a ver qué hace esto. Pero luego las estudias en dinámico y es mucho más sencillo. Entonces, el primer truco que utilizamos fue utilizar mmap. Mmap, no sé por qué esotérica razón, permite decir en qué dirección quieres que te cargue algo, ¿vale? Entonces, con esto lo que hacíamos era abrir el fichero de nuestro firmware, lo mapeamos a la dirección que a nosotros nos convenga, definimos un puntero a función con la función que queremos probar, pues si queremos probar la función que había en 851.80, apuntamos a esa función, le pasamos los valores, una serie de valores parecidos a los que está utilizando en el código real y la ejecutamos y vemos qué pasa, ¿vale? Y así pues podemos ejecutarla en nuestro PC. Otra opción igualmente sencilla, oye, pues si tienes el X-Rays que te ha dado el código, pues te lo cuajas en tu programa. Te lo cuajas en tu programa, lo llamas de nuevo también con argumentos que sean similares y miras qué es lo que está haciendo. Para compilar, pues sabéis que hay que hacer compilación cruzada, porque nuestra máquina es x86 y queremos que nos genere algo para la arquitectura de ARM, así que compilamos así, y lo ejecutamos con QEMU, que QEMU es capaz de emular también ARM, así que fácilmente lo tenemos en nuestra máquina. Depuramos con GDB multiarch y vemos qué es lo que está pasando, ¿vale? Si lo tenemos fácilmente, podemos ver qué es lo que hacían esas funciones en nuestro PC sin tener que conectar JTAG, ni debug, ni todas estas historias. Una manera un poquito más avanzada de hacer esto es con un proyecto que se llama GNU-MCU Eclipse, que es un entorno de desarrollo para microcontroladores en el Eclipse que todos conocéis, y que además tiene un plugin que también utiliza QEMU, pero ya no para lanzar un proceso aislado, sino para lanzar toda la ejecución del firmware. De hecho, con este proyecto incluso es posible emular placas enteras, es decir, no emulas el micro solo, sino que emulas una placa entera. Están ya definidas las placas de desarrollo más conocidas, pero claro, nosotros nos teníamos que definir nuestra propia placa, definir todo el conexionado con esto para poder hacerlo. Y como tampoco teníamos un conocimiento a nivel de diseño profundo, pues sinceramente optamos por emular solo el micro. Y con eso, pues bueno, podíamos ejecutar directamente todo el binario, ¿vale?, que habíamos extraído. Dejaba sacar los puertos serie de una manera más o menos sencilla. Y si os fijáis, cuando depuramos,
se para en donde está la rutina de interrupción, ¿vale? Este era nuestro puerto de entrada que averiguamos antes viendo la tabla de vectores de interrupción, pues vemos que se está parando ahí. ¿Vale? Con eso ya pues podíamos saltar directamente también a la función que queramos ver qué es lo que hace y probarla. Vale, ya teníamos un conocimiento avanzado de qué es lo que hacía nuestro cacharro, de cómo funcionaba. Podíamos buscar vulnerabilidades en estático, pero decidimos también probar a ver si éramos capaces de hacer fast testing. Bueno, no hubo demasiado problema, como os podéis imaginar. Ya teníamos la capacidad de debuguear online, o sea que ya era cuestión de lanzar comandos a través de las interfaces. Obviamente esto ya es dependiente de cada interfaz. Nosotros teníamos muchas interfaces de tipo Marcar, de tipo tarjeta inteligente, así que tuvimos que comprarnos un cacharrete que lo que hace es precisamente eso, permitirte interfacear con cosas que leen Smart Cards. Perdón. Para eso está el proyecto de OpenOCD. OpenOCD es algo que te da básicamente te da un GDB a través del JTAG, ¿vale? Y ya con eso pues podíamos debuguear, ¿vale? Y monitorizar y ver qué es lo que estaba pasando cuando estábamos lanzando datos de prueba. El interfaz, como podéis ver, pues era complejito, pero oye, funciona. Aquí veis una ejecución de OpenOCD, se le especifica con qué te vas a conectar. Aquí ya os digo, esta la conexión es a través del SWD o bien del JTAG, utilizando siempre el adaptador que te dé la marca para evitarte problemas. Y ya con GDB multi-arch de nuevo le dices que el target está en esta dirección y puedes monitorizar qué es lo que está pasando en vivo. Respecto a tema de explotación, pues no es diferente a lo que ya conocéis, ¿vale? Aquí no hay ninguna diferencia. Sí es verdad que no te vas a encontrar una SLR, por ejemplo, pues porque no hay sistema operativo que te haga el SLR, así que en ese sentido puede ser incluso más sencillo. Hay una interesante diferencia en el tema de la explotación, y es que normalmente, si tú lees de la dirección 000000 en Windows, te da un crash, porque es una violación de segmento. Si lo haces en Linux, pues te pasa igual, pega un crash. Pero en Bare Metal depende, porque aquí no hay una unidad de gestión de memoria. Y además, si de nuevo vais al datasheet, resulta que en la dirección 0, por comodidad, hay una copia del firmware, ¿vale? O sea que una null pointer de reference al final te permite obtener una copia del firmware. Esta vulnerabilidad, bueno, este problema de diseño fue el que se explotó creo que el iPhone 3GS, no recuerdo muy bien, para hacerle el jailbreak, ¿vale? Y es una característica de la explotación en entornos bare metal. ¿Y qué se podía hacer además si ya que teníamos acceso físico y con todas las perrerías que le habíamos hecho al cacharro? Pues troyanizarlo. Imaginaros, por ejemplo, que el cacharro fuese pues algo que te diera acceso a una puerta segura o lo que sea y quisieras que al pasarle tu tarjeta pues te diera acceso siempre, aunque no estuvieras en la base de datos o lo que sea, ¿vale? Pues es relativamente fácil troyanizar este tipo de binarios. Básicamente lo único que tienes que hacer es concatenar tu código al final del código legítimo, normalmente hay espacio de sobra, y haces un detour clásico, ¿no? Haces un hook normal, esto es un hook de x86, pero bueno, básicamente la idea es la misma, ¿vale? Problema, eso sí, pues que necesitarás espacio para tus variables y no querrás
que deje de funcionar la cosa normal. ¿Truco para hacer esto? Pues al principio de la ejecución, como tenemos acceso a la SRAM, pintamos la SRAM con un valor conocido antes de que se ejecute nada, luego dejamos que se ejecute, lo pasamos por todos los flujos de ejecución que se nos ocurran, volcamos otra vez la SRAM y donde encontremos que está nuestro valor que pusimos al principio, pues ese es ese espacio que podemos utilizar nosotros para almacenar nuestras variables en nuestro firmware troyanizado. Conclusiones. Al final he corrido un montón. Hay que leerse las especificaciones. En los datasheets se ven cosas muy curiosas al respecto del tema de protecciones de lectura. Hay por ahí un datasheet de Microchip, que es el fabricante de los PIC, que reconocen que hay formas alternativas y posiblemente deshonestas de acceder al código saltándose las protecciones de lectura. Eso lo ponen en su datasheet, pero que a pesar de ello ellos creen que sus micros son de los más seguros del mercado. Vale, bravo. Asume que el firmware es público. Si sois desarrolladores de esto, pues no podéis pensar que vuestro firmware va a estar protegido para siempre. Hay multitud de ataques. Estos son los que hemos visto aquí, son relativamente sencillos, porque luego aparte hay un universo de ataques de glitching que te permiten hacer este tipo de cosas. Protege los buses. Oye, si no piensas que porque tengas una laminita de plástico encima de tu bus, ya nadie va a poder pinchar ahí, porque ya habéis visto que es relativamente fácil hacerlo. Cifra, siempre, aunque sea una comunicación interna entre dos microcontroladores, debes de descifrar las comunicaciones. Y luego está por discutir si en la época que estamos ya, Physical Access sigue significando Game Over directamente. ¿Vale? Yo creo que a día de hoy ya los fabricantes tienen medidas de sobra. Hay mallas para proteger la cobertura de los controladores, medidas anti-tamper de todo tipo, epoxis para aburrir. Ya hemos visto que los microcontroladores están avanzando, que es una barbaridad. Está el Trusted Execution Environment. En fin, a día de hoy creo que existen medidas más que suficientes para poder asegurar desarrollos, aunque tengamos que lidiar con atacantes que tienen acceso físico. No obstante, bueno, esto siempre es una cuestión de recursos contra ganas del atacante. Y eso es todo. Así que, ¿me ponéis la última? Pues eso es todo, o sea que... Se le acabó la batería. Joder. Se acabó la batería justo a tiempo. ¿Alguna pregunta? A ver, esas manitas. ¿Sí? Que sea fácil. Es muy fácil. Me gusta la charla, tío. Por curiosidad, ¿cuánto tiempo habéis tardado desde el principio hasta la conclusión? Más o menos. 3 meses, 4 meses de proyecto. Hostia, un poco me parece, ¿no? Un macho. Me gusta la charla, enhorabuena. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues un fuerte aplauso. Gracias.